señales, señoras y señores. Todo el mundo conoce ya a Felipe VI, nuestro nuevo monarca, y al que desde aquí deseamos mucha suerte porque tal y como va el país la va a necesitar, pero poco o nada sabemos de su antepasado, Felipe V, el primer Borbón que reinó en España en el año 1700. Esta noche hablaremos de este rey que estuvo 45 años en el poder, el reinado más largo de la historia de este país, aunque tal vez no estuviese capacitado ni siquiera para reinar durante 15 minutos. Les presentamos el libro El médico del rey muerto. Nos acompaña su autor, José Luis Sújar, a quien ya saludamos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Javier Fuentes. Se tiene una visión un tanto idílica de los reyes, de su privilegio y de sus lujos, pero su biografía muestra demasiado a menudo a personas desgraciadas y de peor vida que la del más pobre de sus súbditos. Es el caso del protagonista de tu libro, el rey Felipe V. ¿Por qué has escrito sobre él? Bueno, yo diríamos que tengo una historia anterior de investigación. Soy doctor en medicina, en la rama de psiquiatría en concreto, y empecé escribiendo porque me animó alguien. Siempre he sido un poquito creativo y entonces empecé a investigar sobre reyes y medicina, la medicina y sobre todo psiquiatría y medicina psicosomática, que es donde más me muevo, de cómo se trataban estas enfermedades en épocas anteriores. De hecho, mi primer libro es sobre La luz del alba, que ya es sobre Carlos II el hechizado. Este es sobre el médico rey muerto, sobre Felipe V, un gran enfermo bipolar, que ya veremos, y un gran personaje, tanto en la historia como en la medicina. Y actualmente tengo ya muy avanzado el tercero, que es también sobre Fernando VI, que es la escuadra del Tajo, un enfermo melancólico que al final va a morir por amor después de la muerte de su madre, la reina Braganza, que está en la Salesa de Madrid, enterrada junto con él. Felipe V ha sido un personaje, porque yo cuando disfruto más es cuando estoy en la fase de investigación, de recolectando datos. Es un libro en el que he disfrutado mucho, he sufrido también mucho, porque el método que tengo es vivir el personaje y estar un intento de traslado a la época. Y este hombre, Rosoto, tocó temas aquí que, humildemente, si no se estaba un poco preparado, se pasa mal. Le gustaba mucho la muerte y es un tema que siempre es muy difícil llevar. Pero yo he intentado acercarme a él, me he acercado a muchos libros, me he acercado por mi método. En mis libros lo que hay mucho Córdoba, porque si algo sabemos todos de Córdoba, por lo menos después de unos años sabemos algo. Medicina, que es mi profesión, y luego la historia que la heredé de mi padre y de mi hijo, que también está terminando la licenciatura de historia. Son tres grandes temas en los que están en todos mis libros. Felipe V es un gran personaje, un gran enfermo bipolar, hablando claramente de los más locos que hemos tenido en España, sean reyes o no reyes. Es un enfermo que tenía una enfermedad muy importante, que no siempre la tuvo, porque había momentos de lucidez, había momentos en que no estaban los enfermos ciclotímicos, sobre todo ya muy degenerados, en este caso un enfermo bipolar del tipo 1 que le llamamos, en que los ciclos son muy grandes de manías y otras épocas de gran tristeza, pues va a atravesar distintas épocas y él en ciertos momentos, aunque con su locura le va a permitir, va a hacer cierta labor por España. Hay que reconocer que en su reinado la Ilustración se llegó a grandes cosas. Bien es verdad que en estos reyes, he llegado a la conclusión que las reinas estuvieron detrás y tuvimos una grande reina, unas muy inteligentes, unas reinas muy inteligentes. En concreto la segunda que está más en este libro, le llamo yo en el libro La Parmesana, Isabel de Farnesio, una mujer de gran personalidad, era la que gobernaba. Tenía sus propios intereses. Diríamos que en el libro es un poquito la mala de la película, la vamos a titular así. Bueno, Felipe V le llamaban el animoso al principio, sí. Incluso participó en batallas. Sí, eso es verdad, porque hubo una época en que su estabilidad mental era casi normal. Él no estaba preparado para ser rey y diríamos que por una política que ya se ve en el final del libro anterior, del testamento de Carlos II el hechizado, que no tuvo hijos,
fue la primera guerra de España, la podemos titular. Antes había habido una guerra castellana, que es la de la reina de los Reyes Católicos, la reina Isabel, pero la primera guerra auténticamente española es la guerra de sucesión por la corona de España, en este caso de Felipe V contra el archiduque Carlos de Austria. Luis XIV lo va a proponer como era sobrino y lo va a proponer, y además Carlos II le va a hacer testamento a su favor. El Consejo de Castilla, por eso los españoles apoyamos a Felipe V, lo reconocían como el verdadero heredero, y él participó en esta guerra civil española, en las grandes batallas, y el pueblo lo llegó a nombrar el animoso, efectivamente, porque en las batallas estaba en primera línea de batalla. Aquí voy a comentar una anécdota de él que es muy típica, que la primera mujer prefería que estuviera en la guerra porque este hombre siempre ha tenido unas características, diríamos, que necesitaba hacer el amor a diario, tanto con la primera como con la reina. Además hay un mito descrito de que tenía cierto elemento de su cuerpo de manera muy ostentosa y portentosa. Y la primera mujer, pues la verdad, ya no solo es que él lo enviaba un poco para descansar a la batalla, y a él también le gustaba. Y efectivamente el pueblo en esa época, la toma de Barcelona, en muchas cosas, estuvo en el primer día de batalla. Estaba obsesionado con hacer el amor y también con la Biblia, ¿no? Era muy religioso. Sí, ese es otro componente que vamos a hablar. Era él, hablando, que antes lo hablábamos fuera de cámara, él tuvo una influencia, y en la juventud todo lo que es la educación y los que influyen como tutores pueden desencadenar una patología en el futuro. Él tuvo gran influencia de un gran educador que le puso su tío, que fue el gran Felón, creo recordar, que este era un obispo de Francia, en que le inculcó dos grandes cosas, la religión y la cultura. La cultura, la gracia de Dios, la tuvimos aquí con todo lo que hizo en la época ilustrada, pero también tenía el problema religioso. Él, además, ya lo iremos más adelante, él tenía un gran temor a la muerte, pero no a la muerte como la tenemos nosotros, sino él tenía lo que en psiquiatría se llama un síndrome de Cotard, y tenía ansiedad de no morirse del todo. Estos enfermos llega un momento que, no voy a entrar aquí a aplicar temas de psiquiatría, pero vamos, llegan a tener pasan por varias fases, pero la última es, después de una grandeza, es que temen quedarse como zombies flotando en el espacio sin morirse. Y esa es la ansiedad que le preocupa, no morirse, sino el temor a no morirse. A morirse del todo. A no morirse del todo y quedar flotando eternamente por el espacio. Es un delirio de enormidad, de que nunca se acabaría. José Luis, ¿de qué manera pudo influir la educación que recibió de niño en sus enfermedades mentales ya de adulto? Pues eso es lo que estoy hablando, que este gran Felón, este obispo, le inculcó mucha religiosidad y cultura, pero le inculcó un gran temor a la muerte, tanto así que él en los actos sexuales, haciendo el amor con la reina y tal, el confesor real tenía que inmediatamente después de hacer el amor, tenía que darle la solución porque él temía morir en ese momento. Pero el problema es que muy frecuentemente estaban enganchados a él y la reina, porque la reina llegaron a controlarlo y se podía controlar a este rey enfermo, le vamos a titular así, puesto que Isabel de Farnesio, que era muy lista, le dio lo que quería, que era hacer el amor, y gracias a eso controlaba todo lo que le mandaba. ¿Eran estas las únicas obsesiones de este rey, hacer el amor y la religión? Bueno, él tenía un trauma anterior también, que él quizá estaba preparado para ser rey de Francia. De hecho, una vez, estamos hablando del único rey que ha gobernado 2 veces. Ha sido nombrado rey 2 veces, porque él, su hijo Luis, que reinó más que 13 meses, hizo una abdicación y volvió a reinar de segunda vez porque también le interesaba a su mujer, a Isabel de Farnesio, porque él quiso en un momento dado, presentarse al rey de Francia, solamente que la alianza internacional le lo impidieron.
¿Y cómo con estos problemas podía reinar un país como España, que todavía era una potencia mundial? Porque en verdad reinaban las dos reinas anteriores, tanto la primera esposa como la primera esposa, que era, quiero recordar, es que ya estoy más metido en el nuevo libro, pero creo que era María Luisa de Saboya, la saboyana, hija de Amadeo, María Luisa Graviela, una gran mujer que la verdad que lo hizo bastante bien. Las primeras amadas suelen ser los grandes amores, las segundas mujeres, no sé por qué tanto en los dos anteriores, son, diríamos, las malas de la película. Isabel de Farnesio no es que fuera mala, es que era era muy inteligente, estaba muy preparada para reinar y dominaba y le seguía a todos lo que él tenía los puntos débiles, Felipe V. A Felipe V le gustaba la cultura, le gustaba la música, le gustaba la caza y todo ella lo hacía también mejor que el rey, mejor que muchos de la camarilla real. Pues ella tenía unos intereses que era dejar herencia para sus hijos, colocarlos bien colocados con reinos, como uno de sus hijos va a ser el famoso rey alcalde de Madrid, Carlos III, que fue rey de Nápoles. Y entonces nos va a meter en España en grandes guerras que se describen en el libro, a través del cardenal Cocinero, que es el que gobernaba con ella, que lo describo así en el libro, y nos va a meter con una política de invasión de Inglaterra, de vamos a tomar Sicilia, y se nos van a enfrentar, al final se van a aliar contra nosotros. Y cuando estábamos recuperando la marina, que la teníamos destrozada porque Inglaterra tenía un gran predominio naval, vamos a intentar, pues nos metió en una guerra que al final consigue cosas para su hijo, y la historia le da la verdad, pero a costa de a España usarla. Pero Felipe V tenía que ser un espectáculo en palacio para sus cortesanos, sí, tenía que armarla, ¿no? Sí, sí. Este hombre tenía, entre las manías que tenía, por ejemplo, era que estábamos en una época, en aquella época en que había un gran ambiente de los envenenamientos, sobre todo de la corte francesa, donde había una gran sofisticación en los envenenamientos, etcétera. Él se planteaba de que lo podían envenenar incluso a través de sus ropas, tanto es así que se tiraba muchas épocas con un solo camisón, que además era de la reina, de Isabel de Farnesio, y que además la reina tenía que zurcir frecuentemente porque no se cambiaba a otro. Hemos de tener en cuenta que en el fase de manía, un bipolar, tiene trastornos, para que no hagamos idea. Felipe V, los consejos de Estado y de Gobierno con los ministros los hacía de noche, con un biombo en la misma cama haciendo el amor con Isabel, sin verle la cara. Las ventanas de palacio en verano estaban cerradas y en invierno abiertas. La noche era el día la noche. Había noches que se escapaba y se lo encontraban lejos, cabalgando con el caballo. Había veces que se creía que se metía en los tapices de la fábrica de tapices que había allí en Segovia, por cierto, creo que recordar. Se metía en ello y creía que era un caballo, o se lo encontraban en el patio del Palacio Real en posición agachado, imitando a una rana. Había veces que se intentó, en el libro está descrito un caso de intento de suicidio, en que fantasiosamente el médico cordobés lo salva de encima del Palomar Real. Él se acostaba, incluso tenía un ataúd al lado del camastro real, y muchas veces se acostaba allí. Y entonces él planteaba, esto se da en la enfermedad bipolar, porque también Fernando VI, vamos a tocar también en el próximo libro algo de eso. Aunque este era menos violento que Fernando VI, lo vamos a ver, pero le planteaba a sus lacayos, la gente que estaba con él, que si estaba muerto, porque le hablaban, porque le podían comer. ¿Por qué no lo enterraban? Porque no lo enterraban. Pero claro, el gran temor suyo era, que es donde gira, por eso se llama el médico de res muerto, porque él creía que estaba muerto, pero que su gran angustia va a ser el síndrome de enormidad y de no terminar de morir, sino convertirse como una especie de asteroide a través del tiempo y del espacio. ¿Él cuidaba su aseo personal? No.
Él llegaba a tener, el médico del cordobés se lo va a encontrar el primer día que el médico de Palacio se lo presenta, se lo va a encontrar con unas uñas tremendas de no haberse cortado mucho tiempo, el pelo largo, desazado, mala higiene, etcétera. Todo lo que podemos decir es poco. Y aún así era el rey de España y nadie lo quitaba de en medio. Lo Bueno, metía en un sanatorio. hubo momentos en que la reina Isabel, como era muy lista, se planteó que aprovechando la boda real del hijo e hijastro de Isabel, Fernando VI, futuro rey de España y futuro personaje principal de la escuadra del Tajo, la boda se va a celebrar en la Catedral de Badajoz, y aprovechando con Braganza, que era la princesa portuguesa, se va a aprovechar para los médicos de Palacio, van a plantear que sería muy bueno el cambiarlo de aire. En el fondo era un pretexto para quitarlo de Madrid y de los comentarios del pueblo y de la corte. Pues van a plantear un viaje real que duró 5 años y en el cual, creo recordar, estuvo Sevilla, estuvo 9 meses como capital de España. En Córdoba llegó a estar, creo recordar, algo escrito por ahí, pasó por parando en algunos días y tal, por Écija y por acá. Y hay una anécdota de que vino también aquí en Córdoba, al Palacio Real que tenemos enfrente de la catedral, Mezquita de Córdoba, en el que se presentó de improviso y estuvo allí un par de días o lo que sea. Esa mezquita, ese Palacio Real que en otros tiempos se conectaba con una especie de puente hacia una de las caras laterales de la mezquita, que él acusaba, pues estuvo, ese es otro de los mitos que hay, estuvo por Andalucía. En el fondo, aquello funcionó un tiempo, pero después no había nada que hacer con esto. Pero por lo menos lo quitaron un poquito de Madrid. Bueno, estamos hablando del siglo XVIII, que es el inicio de la modernidad, se le denominó el siglo de las luces. Fue tiempo de reformas y descubrimientos científicos, pero ¿cómo trataban en plena Ilustración las enfermedades mentales en España y en general todas las enfermedades? ¿Había una medicina tal y como se puede entender? Vamos a ver, toda esta, lo que le voy a describir como una saga, que duda cabe que tiene mucha importancia, y me planteo que los personajes siempre son médicos y una familia de protomédicos, porque en aquella época se llamaban protomédicos. Empieza una familia de protomédicos perseguidos judíos, judaizantes. El pueblo judío en aquella época, el protomedicado, eran unos exámenes que se hacían en Zaragoza y en algunas capitales de España, en el que había que demostrar una serie de cualidades, había que presentarse al tribunal, te tenía que presentar otro protomédico que llevara mucho tiempo con ejercicio. Y la medicina estaba, no absolutamente, pero sí es verdad que había muchos miembros, diríamos, cercanos a la religión sefardí. ¿Por qué? Creo que se puede explicar por Córdoba, por Toledo y tal, porque estuvieron aquí los judíos, pero más que nada que las costumbres del pueblo judío es que el hijo mayor hereda, diríamos, los negocios y la herencia de la familia. Pueblo judío que, como bien sabemos, no puede invertir en comprar casa ni tierra, porque había leyes castellanas y leyes españolas que lo impedían, lo tenían todo en dinero líquido, por eso eran tan apreciados, lo usaban los reyes porque tenían dinero líquido para pagar gastos de batalla, etc. Pero el segundo hijo, caso de Maimónides, creo recordar, se dedicaba a estudiar o a hacer algo alternativo a lo que no podía hacer el primero, y por eso es que tuvieran ellos tanta influencia en la medicina, en concreto el protomedicado. Después van a ser perseguidos. De hecho, en este libro está ya algo descrito de uno de los personajes, que el más típico caso en España fue Zapata, un protomédico judío que era, por lo visto, muy bueno, y que fue esclavizado en época, estaba en la cárcel, pero incluso lo era protegido por reyes, por los duques de Medinaceli y por más gente. Espero que no sea una urgencia. Esperemos que no. Ya lo hemos pagado por si acaso.
Bueno, estábamos hablando de los médicos, pero había mucho de superstición, tenían sus talismanes, tenían sus, no sé, qué podían utilizar, qué instrumentales utilizaban en aquel tiempo para curar, sobre todo las sangrías, imagino, ¿no? Pues sí, uno de los tratamientos que había en medicina, más que en psiquiatría también se usaban algo, pero era la sangría y con ventosas, con las sanguijuelas famosas. Había incluso especialistas, de hecho los reyes en las camas, en los desplazamientos llevaban una serie de personal, que esto quizá ya con Fernando VI sí ya se define mejor lo que es todo el equipo de personal de farmacia, personal médico, y uno de los que había, por supuesto, era el experto en... tenía un nombre que ahora no recuerdo, pero vamos, era el que se dedicaba a hacer más que poner la famosa extracción de sangre, esta que hemos hablado, que lo que conseguía era un cierto efecto anestésico local y, claro, y potenzaba también, era un diurético y lo usaban de manera indiscriminada. Pero vamos, en psiquiatría sí había ya algunas plantas heredadas de las gran aportaciones de la medicina griega y de algunos monjes. Estoy recordando ciertas plantas, la giralpliega es una, muchas plantas en que había tratamientos y pócimas. Me comentabas que también se utilizaba la música para curar enfermedades. Y bueno, eso sí, Farinelli. aquí los tratamientos que había, además de la musicoterapias, eran también los jardines. Esto se hereda del pueblo árabe. Y dentro de la musicoterapia sí fue muy importante. De hecho, las mayores inversiones que se hizo fue, se trajo Juan Carlos II el hechizado, y con Felipe II fue fundamental. Se trajo a uno de los grandes músicos de la época, que es Carlos Brocchi Farinelli, que estaba en Londres, pero Isabel de Farnesio le va a ofrecer un gran contrato y va a vivir aquí y va a estar. Este hombre no solo tenía todo surgió porque cuando lo oyó cantar Felipe, la música y la melancolía siempre están relacionadas, pues se quedó prendado de él y lo animaba, y entonces le tenía que cantar todas las noches le tenía que cantar. Este es un castrati, que ya saben, los castratis son... Hay una gran película sobre él, Farinelli, donde se ve cómo se le castra, que es de niños en un baño de leche caliente, se va subiendo la temperatura, le han dado opio para que no sienta dolor, igual que podríamos decir, no es correcto, pero vamos, para entenderlo, una rana se puede llegar a matar subiendo la temperatura, si es lentamente, pues algo parecido. Total, que se usaba ese método. La cuestión que conseguía era, además de ser un artista y un gran músico, tenía registros de hombre y de mujer, tenía 2 octavas y media, llegaba desde el la anterior, do medio, al re de las 2 octavas siguientes. Él escribía, tenía un gran amigo, que hay un mito del que le escribía los textos, y su hermano también. Esto está muy bien descrito en la película. ¿Y eso puede funcionar? ¿La música puede llegar a...? Sí, es un relajamiento. De hecho, a estos enfermos mentales. Sí, la música, incluso a los animales, se ha descrito, incluso al elefante con la música clásica se relaja. La música tiene ciertos tipos de música, igual que los colores. O sea, que amansa la fiera, realmente. Exactamente. Igual que los colores los tonos rojos son excitantes y los azules son más relajantes, más fríos, pues la música igual. Hay ciertas músicas que serían relajantes y otras estimulantes. Y además evocan en ciertos tipos de enfermos. La cuestión que funcionaba, y de hecho funcionaba también, va a funcionar después con el siguiente libro, con Fernando VI, porque no era solo este hombre, ya no ponía solo la música, sino además tenía una gran imaginación. Gracias a él va a venir la ópera a España, hizo una gran labor, pero además le llegó a nombrar primer ministro y de la Orden de Calatrava, título que no usaba más que honoríficamente y tal, pero sí es verdad que incluso algunas veces me dirijo en el libro como el primer ministro. Es el organizador también de todos los eventos reales, va a organizarle
empieza con Felipe V y continúa más con Fernando VI en Aranjuez, durante los periodos de estío, de verano, de la familia real tenía la costumbre de ir a Aranjuez, y en el Tajo le va a organizar, existe todavía y le recomiendo ir. Hay allí algunas falúas de la época, hay una creo de la época de Felipe V. Va a organizarle unos recorridos, incluso al final del embarcadero está el Palacio del Príncipe, que también es muy bonito, sí, lo recomiendo también a la gente que vaya a verlo, y le organizaba un viaje en que iban varias falúas, como si fuera una armada, por eso en el siguiente se va a llamar la Escuadra del Tajo, en que con Felipe V, incluso algo bonito, de noche volvían, había cirios al lado del río, la gente cortesana más o menos se ponía al lado de él, y iban en la nave falúa, había una de acompañamiento y otra la principal, en que iba Isabel Farnesio cantando con Farinelli, y creo recordar que tanto Felipe como Isabel tocaban clavicordio, ¿no? Y no lo hacían más, sobre todo Isabel. En tu siguiente libro vas a hablar de Fernando VI, y si mal de la cabeza estaba el padre, tampoco iba muy... No estaba muy sano. Este es otro tipo de la enfermedad bipolar. ¿Puede heredarse esas cosas? ¿Se heredan? Hombre, una parte sí. Hay una parte de herencia biológica y hay otra parte que podríamos titular de aprender, de coger una cosa, o sea, de haberlo visto cuando un joven, un niño está en su familia, aprende ciertas cosas, ciertos modos de reacción en la conducta. Entonces, Fernando VI, el próximo libro, este es un gran melancólico, que va a morir de amor al año de la muerte de su esposa. Este sería, porque en esto es lo que hago más, es la investigación de la medicina, porque es profundo lo que estoy haciendo en medicina, que la intento llevar, difundirla, pero sobre todo, tal como es la vida, la gran riqueza es la observación, de cualquier persona puede aprender, y concretamente Fernando VI, sin irme mucho del tema, este sería lo que ahora, hacer los diagnósticos con las investigaciones y los escritos nos han dejado autores en distintos textos, comentarios, incluso periódicos, como la Gaceta de aquella época y tal, pues intento llegar a diagnósticos consensuados, registrados en la medicina moderna, la psiquiatría moderna, la medicina no moderna. En este concreto sería un enfermo con enfermedad bipolar tipo 2. Felipe V es un tipo 1 y Fernando VI es un tipo 2. El melancólico solamente no tiene tanta manía, es más bien una persona triste con unos grandes periodos, pero llega un momento que tiene periodos de 6 meses que llega a agotarse y puede ser fatal. Bueno, hace una demencia prepsicótica y hace una muerte. Que no todos los Borbones estaban mal, no estaban enfermos. Carlos III, que también era hijo de Felipe V, ese fue un buen rey, un buen alcalde de Madrid, dice mejor alcalde que rey. Sí, sí. O sea que no es... hay que reconocer... No es que estén condenados a la locura, ni mucho menos. No. Hay que reconocer que con ellos llegó la Ilustración. También es verdad que no es que llegó con ellos, que era una cosa que se estaba moviendo en toda Europa en ese momento, y que gracias a ellos, tanto Felipe V y Fernando VI, luego vamos a tener casi todo la Real Academia de Letras, se llama de San Fernando, la de pintura, por él. Y así podíamos seguir, todo una gran revolución en España. Bueno, esperamos que Felipe VI, nuestro actual monarca, no herede ninguna de las obsesiones que han caracterizado a su familia, aunque hay alguna, por ejemplo, la de la caza, que parece que se mantiene. Todos los Borbones le encanta cazar. Sí. Fernando VI incluso le preparaban la... Fernando VI, no me quiero meter mucho en el libro próximo, pero bueno, en Villaviciosa de Ondón, que también es un sitio muy bonito donde hay que visitar, que por cierto, yo tengo otra faceta, además de escritor, que he sido también un poquito reguero de Córdoba, muchos grupos he estado. Y mira por dónde que investigando me encontré que están allí los 2 miembros de Triana enterrados. En Villaviciosa de Ondón es una fortaleza que ahora pertenece al Ejército del Aire y donde el último año de su vida va a estar Fernando VI. Y ese sitio era de su hermanastro y era un sitio de ideas de caza. Ahora por lo visto no hay tanta, pero
allí le ponía las piezas, hay descrito en una invitación al Oviedo, y como el mismo mito ese de que a Franco le ponían los salmones o lo que sea, o las truchas, pues a este hombre le ponían, y está descrito que le ponían eso. Y además él se vanagloriaba después en carta escrita a su madrastra de que había casado tanto, tanto y tanto. Siempre tienen buenos días de caza los reyes y dictadores, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí lo único que podemos hacer es desear que todo el mundo esté bien de salud y confiar, por si acaso, en los avances psiquiátricos, que ya no son los de la época que has comentado, José Luis. Gracias por acompañarnos y mucha suerte en tus próximos libros dedicados a estos reyes. Pues gracias a ti por haberme traído, espero que se repita, y solamente decir que en la creación cuando me lo paso mejor, es cuando el artista, cuando viene la luz, cuando te sale el folio ese, es el mejor momento y que no tiene precio. Claro, te pilla trabajando, la inspiración siempre, ¿no? Y por ese ratito merece la pena hacer esto. Muchas gracias, José Luis. Pues nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con ustedes en El Puente de la Luz.